Buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo San Antonio María Claret. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de permitirnos desarrollar la 11ª semana de la doctrina social de la Iglesia, la comunidad política y la Iglesia católica, donde desde hoy y durante toda la semana estaremos escuchando la ponencia de importantes personalidades en el ámbito político y de la Iglesia católica, tratando temas relativos a la preparación de los laicos y su participación en la política venezolana. También queremos agradecer, en nombre de la Arquidiócesis de Maracaibo, el Foro Eclesial de Laicos, la Universidad de Cecilio Acosta, el equipo para la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia Padre Claret, al Padre Max Guerrere, rector del Seminario Mayor, a los seminaristas que están acá el día de hoy, el Consejo Arquidiocesano de Laicos, que también nos acompaña, medios de comunicación y público en general. Esta tarde nos agrada mucho que estén con nosotros y participen de manera activa de esta actividad tan importante para nuestro país, para la Iglesia y sobre todo para los laicos en esta coyuntura que vive Venezuela. Queremos, en primer lugar, llamar al Padre Ovidio, que se acerque un momento con nosotros, nuestro párroco, para que nos ofrezca unas palabras antes de dar inicio a la ponencia de la tarde de hoy. Bienvenidos sean todos. Ha sido un empeño de parte del Padre Andrés y de un servidor de extender esta actividad a las parroquias de Maracaibo, eclesiásticas, sobre todo porque hay la necesidad imperiosa de que sean involucrados en primera persona los laicos. Permítanme en esta tarde leer la conclusión final de un texto que luego diré su título y el autor. Y tengo que decir que providencialmente, dentro de la premura para venir hoy aquí, cayó en mis manos. Y creo que ha sido realmente providencial. Leo la conclusión que dice así: Su Santidad, Juan 23, en Mater Magistra, hace una serie de consideraciones sobre la doctrina social de la Iglesia que bien pueden servir para poner punto final a este trabajo, al libro. Entre otras cosas, dice las siguientes: la doctrina social de la Iglesia es inseparable de la concepción cristiana de la vida. Desea ardientemente que cada vez sea más conocida, que se incluya como materia obligatoria en las escuelas católicas y seminarios y en los programas de formación a todos los niveles, incluso que se utilicen para su divulgación todos los medios de comunicación hoy conocidos. Una doctrina social cualquiera no solo ha de enunciarse, sino que debe ser llevada a la realidad práctica, siendo el mayor interés que los cristianos no solo se instruyan, sino que se eduquen en esa doctrina. El llevar estas enseñanzas a la práctica corresponde principalmente a los seglares, ya que su actividad se desarrolla ordinariamente en las ocupaciones de la vida terrena.
Es necesario que los seglares no solo se muestren competentes en sus respectivas profesiones y apliquen su talento para llevar a los efectos por las leyes adecuadas, sino también que amolden sus actividades a los preceptos y normas sociales de la Iglesia, confiando sinceramente en su sabiduría y obedeciendo filialmente a sus consejos. Hay que tener también en cuenta que el no cumplimiento de estos principios y normas sociales por parte de los católicos no solo deja sin cumplimiento unos deberes necesarios, sino que además quebranta los derechos de las otras personas y hasta puede llevar al extremo de la desacreditar dicha doctrina, que aparece así como algo ineficaz para la vida real. Si cada uno de los cristianos trabaja con empeño para vivir, difundir y dejar y llevar a la práctica esta doctrina, prestará una importante contribución a la realización del reino de Cristo en la tierra. Porque se trata de la doctrina de la Iglesia Católica y Apostólica, madre y maestra de todos los pueblos, cuya luz ilumina, enciende, inflama, cuya voz, puesto que va llena de sabiduría divina, se extiende a todos los tiempos, cuya virtud ofrece a los crecientes necesidades de los hombres y a los cuidados y solicitudes de esta vida moral unos remedios tan eficaces y tan adecuados. Repito, providencialmente quise leer esta conclusión final, que nos la ofrece un hombre que no necesita presentación, Quintila Pérez Romero, en su libro La Iglesia y los problemas sociales. Creo que tiene sobradas razones y hoy, más que nunca, creo que hay que buscar la forma, la manera de que no nos quedemos en la retórica, sino que pasemos a la praxis. Bienvenidos. Gracias, Padre Ovidio. Para continuar la tarde de hoy, la conferencia estará o se tratará sobre los aspectos bíblicos, teológicos de la comunidad política y estará a cargo del Padre José Andrés Bravo Enríquez, sacerdote de la Arquidiócesis de Maracaibo, teólogo y filósofo, especialista en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, párroco de Santa Teresita de Amparo, docente de la Universidad Católica Cecilio Acosta, asesor de la Acción Católica de Maracaibo y director del Centro de Estudios de Doctrina y Praxis Social de la Iglesia de la UNICA. Adelante, Padre. Muchas gracias por venir esta tarde. Siento que estoy metido en un gran compromiso porque aquí van a desfilar grandes personalidades que van a hacer grandes aportes en lo que respecta al tema de la política, la comunidad política de la Iglesia Católica. Gracias al Padre Ovidio por este recuerdo tan grato de el libro de el doctor Quintila Pérez, que fue escrito, publicado por Trípode en 1983 y que luego la UNICA
lo publica de nuevo en homenaje a él. A los 25 años de la UNICA y a los 25 años del mismo libro, porque él fue el primer rector de la UNICA. Y allí hice un trabajo de preliminar sobre la dinámica histórica de la doctrina social de la Iglesia. Yo voy a hacer algo. Yo no voy a leer lo que he preparado, porque este trabajo es un trabajo que he venido realizando y escribiendo y revisando y aumentando y corrigiendo durante varios años. Esta mañana, Monseñor Ovidio Félix Morales dio el mismo tema, la parte bíblica, teológica de la comunidad política. ¿Cómo ve la Sagrada Escritura y la teología la comunidad política? Yo voy a ser más espontáneo, porque Monseñor Ovidio no pudo estar en la tarde aquí, se tuvo que retirar de una vez. Y me corresponde a mí. En primer lugar, toda doctrina, toda reflexión y toda praxis y pastoral de la Iglesia tiene que estar fundamentado en la revelación divina. La revelación divina es la fuente única de toda reflexión, de toda doctrina, de todo dogma y de toda praxis y de toda pastoral de la Iglesia y del cristianismo. Los mismos padres de la Iglesia lo que hacen es transmitir, inspirado por la revelación divina, el mensaje cristiano, y ellos mismos hacen sus reflexiones en base a la fundamentación de la revelación divina. Por eso la fuente principal de la doctrina social de la Iglesia es la revelación divina, que se transmite en las Sagradas Escrituras, en los padres de la Iglesia, la tradición viva de la Iglesia. Cuidado, yo creo que tenemos que entender bien lo que significa la revelación divina. Porque antes del Vaticano II, revelación se entendía como revelación de dogma, de doctrina, de proposiciones. Y entonces, cuando algún estudioso de teología o algún cristiano quería desarrollar un tema, por ejemplo, la libertad, se iba a la Biblia a buscar citas que fundamentaran o que podía incluir dentro de lo escrito sobre la libertad. Pues no. Después del Vaticano II y antes del Vaticano II, con algunos teólogos que impulsaron el Vaticano II, el sentido de la revelación es la de un Dios que en la historia de la humanidad, irrumpe en la historia de la humanidad para acercarse al ser humano
y acercándose al ser humano, se da y se da a conocer. Por eso los seres humanos podemos, la humanidad entera puede conocer al Señor, a nuestro Dios, porque Él mismo se revela en la historia, se da a conocer, se acerca a nosotros. De manera que cuando uno va a hablar de un tema en las Sagradas Escrituras, no va a buscar citas ni relatos a ver cómo puede fundamentar lo dicho sobre el tema, sino que va a penetrar en la historia de la salvación para que el misterio se revele y nosotros podamos gozar de lo que el mismo Dios nos da a conocer. Y ese tema es, por ejemplo, la política. Yo no voy a buscar citas de la Biblia para hablarle de política. Yo tengo que adentrarme en el conocimiento y en la dinámica de la historia de la salvación, de un Dios que se entrega para descubrir, que Él mismo me revele el misterio de la política, de la comunidad política. ¿Qué vemos? Vemos a un pueblo que fue creado para poder vivir como Dios quiere a su pueblo. Porque Él nos creó para la comunión. Él nos creó para vivir en solidaridad, en familia. No creó individuos, creó personas humanas con su propia identidad, pero para vivir en comunión, para vivir con el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Esta mañana, Monseñor Ovidio decía que somos personas en comunión con Dios, en comunión con los demás, pero también destacaba lo que Papa Francisco dice, la comunión con la naturaleza. O lo que el Papa Francisco llama la comunión universal. Nosotros convivimos con la naturaleza, convivimos con las cosas creadas, las criaturas vegetales, animales, con las cosas que hemos nosotros transformado con el arte o con el trabajo constante, que hemos creado con Dios. Nos ha llamado a ser hermanos entre nosotros y nos ha llamado a ser hijos de Dios. Para eso forma un pueblo, porque el pecado ha destruido la armonía de la creación. El pecado ha roto esa dimensión relacional del ser humano, esa comunión con Dios y comunión con los hermanos y comunión con la naturaleza. Se ha trastornado la historia por el pecado. El pecado es ruptura. Lo que la creación hizo como unidad perfecta de amor, en la imagen del mismo Dios que es Trinidad Santa, comunión divina de amor, porque somos imagen y semejanza de ese Dios. El pecado lo ha roto y Él entonces hace un plan de salvación comenzando por formar a un pueblo
Por eso elige a Abraham para formar a su pueblo. Ese pueblo está oprimido, esclavizado en Egipto. ¿Por qué el pueblo está en Egipto? No es allí donde lo quiere Dios. No es allí donde Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, que yo te voy a señalar un lugar para crear el pueblo, para crear tu familia. No fue Egipto ese lugar. Se fueron a Egipto porque tenían hambre, porque tenían necesidad de comer. La situación de hambruna que estaban pasando era muy fuerte. Se fueron a Egipto. Fue cuando se trasladó la familia de Israel a Egipto. Y allí fue creciendo y desarrollándose hasta que el faraón dijo: tengo miedo de que ese pueblo extranjero me vaya a derrotar a mí, porque está creciendo el pueblo. Ese pueblo está allí esclavizado por un poderoso que se cree Dios, que se cree dueño de todo. Y él tiene sus dioses, sus ídolos. Incluso hace estatuas grandísimas y fuertes para decirle a la gente: ese Dios es a quien yo represento. Cuando la gente veía imagen de dioses, imagen de ídolos, grande, imponente, decían: cónchale, el faraón tiene gran poder, poderes divinos. Por eso es que más tarde el Señor va a decir: no hagan estatuas de dioses. No porque no hagan imágenes, sino porque no quiero que pasen por lo mismo, que hayan imágenes que representen al faraón y no al verdadero Dios. Ese Dios que ve al pueblo oprimido se conmueve y entra en la historia. Baja y elige a un líder. A un líder que quizás hoy en día nadie lo lanza como candidato a gobernador, ni alcalde, ni siquiera a presidente de condominio. Porque es todo lo contrario de cómo nosotros nos imaginamos a un líder. Se llama Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés es el mal querido. No lo querían los egipcios porque era hebreo. No lo querían los hebreos porque se crió en el palacio del faraón. Todos lo despreciaban. Sin embargo, Moisés tenía, además de su timidez, tenía una gran sensibilidad por el otro. Le importaba su pueblo. Sufría
tenía compasión. Compasión significa compartía la pasión, el sufrimiento del otro, sobre todo del que de su pueblo hebreo saltaba la sangre hebrea en él, viendo cómo maltrataban a los hebreos. Incluso cuando vio a unos guardias que estaban maltratando a unos hermanos hebreos, él fue a defenderlo. Y cuando el forcejeo mata a uno de los guardas. Tiene sensibilidad social. Eso es lo que miró el Señor en él, que no miran muchas veces nosotros. Nuestra lógica no es la sensibilidad social, sino el modo de cómo es hábil o es inteligente para plantear una estrategia para llegar al poder. El Señor elige un líder tímido que nadie quiere. Y cuando elige a Moisés, cuando Moisés se encuentra un hermano hebreo peleando con otro hebreo, ahí le saltó otra vez la sangre hebrea y le dice: no pues posible que entre hermanos se peleen, se destruyan, sobre todo cuando están sufriendo la misma pena de la explotación, de la opresión, de la esclavitud. Y ellos le dijeron: ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al guardia egipcio? Fue cuando él tuvo que huir al desierto. En el desierto estaba él todo atormentado, lleno de conflicto, solo, sin nada que vivir. La compasión de un sacerdote que llegó a ser el suegro, porque se casó con la hija. Y en medio de tanta confusión, él con esta angustia de no poder hacer nada por su pueblo, en esa confusión de vida que podríamos, que puede estar significada en la salsa ardiendo. La salsa ardiendo no es sino el signo de una vida trastornada, llena de conflicto, llena de dificultades, llena de incertidumbre, sin hallar qué hacer. En medio de eso se presenta Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Se presenta ante él y le dice: he escuchado el gemido de mi pueblo. Un Dios que se hace Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que soy. Es más, yo soy el que estoy. Yo soy el presente, el que he venido, el que está aquí. Eso significa Yahvé. Dios se hace Yahvé, se hace el presente, el estar aquí, y rompe la historia. Y le dice: yo estoy escuchando a mi pueblo esclavizado, que el gemido del pueblo que está esclavizado, que está oprimido. Y la opresión del pueblo es concretamente una opresión social. No es algo abstracto, espiritualista, es algo concreto. El pueblo está oprimido. El pueblo no puede ni siquiera
salir por un momento a dar culto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les prohíbe al pueblo salir un poco al desierto para rendir culto a Dios? Porque el faraón sabe que cuando el pueblo va a dar culto a Dios, descubriendo a Dios, se descubre a él mismo y descubre su dignidad, descubre que él es imagen de Dios, que él es importante para Dios. Por eso no quiere, porque descubre la conciencia de lo que es libertad, de lo que es dignidad, de lo que es grandeza del ser humano, siendo imagen de Dios. Por eso le prohíbe el culto. No quiere que el pueblo le rinda culto, ni reflexione, ni rece a su Dios. Y para que no piense, ni tenga oportunidad de pensar en Dios, de dirigirse a Dios, le pone un trabajo cada día más pesado. Y el trabajo que es una bendición de Dios, el trabajo que está hecho para construir, para crear con Dios, se convierte en un instrumento de opresión, un instrumento de esclavitud, de sufrimiento para el pueblo. Moisés le dice, ¿yo? ¿Por qué yo? Y le da una misión a Moisés increíble, que podríamos decir hasta absurda, imposible. Moisés tiene dos misiones como líder: ir a los hebreos para concientizarlos, para decirles que es posible la libertad, que ellos pueden movilizarse para conseguir la libertad. Y tiene que ir al faraón a decirle que deje libre al pueblo. Imagínense ustedes la misión que le pone a este pobre hombre angustiado por todos lados. Ir al pueblo, hablarle, concientizarle, hasta hacerle comprender su dignidad y que es posible la libertad. Un pueblo que no tiene ya fe ni esperanza. Un pueblo que no es pueblo, que ha perdido todo. Está en una tierra extranjera, sin leyes, sin nada, sin organización. Es un conglomerado, esclavizado, sin tiempo siquiera para pensar, ni para compartir con Dios ni con los demás. Tiene que dirigirse a ese pueblo. Dirigirse a ese pueblo significa decirle cosas que el pueblo le va a decir. ¿Cómo se come eso? ¿Eso es verdad? Tú estás loco. Y cuando se va al faraón, decirle al faraón, mira, vengo de parte del Dios, de nuestro Dios, para que libere al pueblo, deje salir al pueblo de Egipto. Faraón, ¿tú quién eres? ¿Cómo es esto? Y comienza la misión de Moisés. Larga misión. Larguísima misión. Hasta que la lucha de Dios por su pueblo logra que el pueblo salga al desierto.
se movilice el pueblo al desierto. Después de muchas luchas, muchos esfuerzos, logra sacar al pueblo al desierto. Y Dios lo acompaña. Ustedes saben, en estos días, el domingo antepasado hablábamos de las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús fue toda la vida de Jesús. Igual que las tentaciones del pueblo en el desierto, 40 años en el desierto, imagínense ustedes, andando el desierto, caminando el desierto, 40 años, dice, con sus días y noches completas. ¿Cuál fue la mayor tentación del pueblo que lo acompañó siempre? Volver, dejar el camino, abandonar la bandera, no querer luchar más, cansarse. Eso es lo peor, la peor tentación que tenemos los pueblos, los seres humanos, cansarnos. Ya está bien, no podemos más. Estamos perdidos. Esto no tiene remedio. ¿Por qué hiciste que viniéramos al desierto a morir si allá éramos esclavos pero comíamos carne, cebolla? Y tú nos vienes al desierto a dejarnos morir de hambre, cuando en realidad tú nos ofreces una tierra de libertad, de prosperidad. ¿Y dónde está ese pueblo, esa tierra? ¿Dónde está? Es difícil un pueblo que camina por la libertad, dejando la esclavitud atrás. Es difícil. Y Moisés, muy débil, tenía la fuerza de Dios, pero con mucha dificultad. Le digo que Moisés a la final dudó y él no pudo entrar a la tierra prometida. Esa es la situación del pueblo. El Señor Dios hizo una alianza con el pueblo. No es un simple pacto, es una alianza de amor. Es algo que está basado en lo más profundo, que es el amor. Yo soy tu Dios. Yahvé se convierte en el Dios del pueblo. Y el pueblo se convierte en el pueblo de Dios. Y ese pueblo no es porque lo compraron a Dios, ni Dios compró al pueblo, sino porque hubo entrega mutua entre sí. En esa alianza nos dio unas leyes, unas palabras, 10 proposiciones o frases, oraciones, que no son sino líneas de acción. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, el tema de la familia, no matar, no mentir, no levantar falsos testimonios, etcétera, etcétera. Es decir, había un decálogo,
unas líneas para qué. Dos cosas quería Dios. Una, vivir en libertad, pero vivir en comunión. Es decir, Él quería que el pueblo viviera en libertad, pero no una libertad absoluta individual, sino una libertad comunitaria. El pueblo era el pueblo, no el individuo. Pero tampoco es negando al individuo como si fuera una masa, sino personalizándolo. Y cada quien tenía su responsabilidad en la libertad, porque tenía que vivir para el otro y con el otro. Ese pueblo, él quería un pueblo organizado sobre estas 10 líneas, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando el pueblo logró llegar a la tierra prometida, Él quiere organizar al pueblo, pero no lo organiza como los otros pueblos, las otras naciones. La organiza en comunidades, en pequeñas comunidades, que llama las 12 tribus de Israel. Y cada comunidad es una comunidad grande, que es el pueblo de Dios, Israel. Y cada comunidad, cada tribu, tiene una misión, la tribu sacerdotal. Y cada uno tenía una misión. Así organizó Él a su pueblo. En el camino, en el andar de la historia, el pueblo fue creciendo y tenía que relacionarse con los otros pueblos, y ahí es cuando le llega la idea de ¿por qué no nos das un rey? Ahí se trastorna todo. Ahí es cuando entra el sistema político, cambia en el pueblo de Dios. ¿Por qué no nos das un rey como los demás pueblos? Un rey que nos represente. No, aquí hay un solo rey. Yahvé, Dios es nuestro rey, nuestro soberano. Él es el que nos aglutina, nos organiza en comunidad. Él es el que nos da la capacidad de servirnos los unos a los otros. La organización de Dios como pueblo es la de comunión, comunidad. Naturalmente había misiones importantes, como los jueces, por ejemplo, como los profetas, como los sabios, los maestros. Pero ellos querían un sistema distinto. Ellos querían la monarquía. Quería un rey que lo gobernara. Y Dios le complace. Le da un rey. Pero cuidado, que ese rey tiene que ser según el corazón de Dios. No es un rey cualquiera. No es un rey soberano de todos. Los salmos lo dice. Da tu justicia, rey, para que rija el pueblo pobre, para que defienda al oprimido. Ese es el propósito del rey. Da tu juicio, rey, para que juzgue al pueblo con justicia, con verdad, según el corazón de Dios.
La dinámica de la historia de la salvación es que todo se centra en la alianza. Ser fiel a la alianza, ser fiel a Dios, el pueblo vive en libertad. Ser infiel a Dios, el pueblo cae en esclavitud. Después de Saúl, que fue un fracaso por ser cobarde, ser nervioso, creerse que él podía todo, el Señor elige un rey según su corazón. Ese rey que elige el Señor se va a llamar David. Y tiene unas características muy especiales. De hecho, el compendio, cuando habla de la comunidad política, centra todo en el reinado de Dios. Ese rey, David, escogido por Dios, tampoco lo escogerían ustedes como gobernador, ni como alcalde, ni como presidente de la República. Era otro. El perfil era un pastor. Él quiere que lo rija, quien vaya a regir al pueblo, quien vaya a gobernar al pueblo, sea un pastor. Un joven pastor. Ese es el perfil, el currículo. Un joven pastor. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos una comunidad pastoreado más que gobernado. Más que un mandatario, quería un pastor. Porque sabe que el pastor congrega, cuida, conoce las ovejas, se entrega a ellas. Un pastor, por muy débil que sea, es valiente y se enfrenta a cualquier lobo que venga a destruir su rebaño. Así quiere él un rey. Y así lo quiso. Y de allí nombró a David. El rey según el corazón de Dios. Es importante esto. Porque Él quiere un pueblo que sea pastoreado. Por eso, cuando Jesucristo viene a gobernar, a establecer el reino de Dios, no se hace llamar rey. Yo no soy como los reyes de este mundo, que los tiraniza, que pone a todo el mundo a su servicio. Un mandatario. No. Yo soy el buen pastor que da la vida por mis ovejas, por las ovejas. Yo soy un simple pastor que congrega, que cuida, que se da a las ovejas, que busca la oveja perdida. Ese es el que gobierna el pueblo, un pastor. Por eso su reino no es de este mundo. Por eso Él no quiere ser rey cuando quieren nombrarlo rey. Una de las tentaciones más grandes es cuando quieren nombrarlo rey porque dio de comer a 5,000 personas. Y Él no quiso. Porque no es esa su misión. Su misión es establecer el reino de amor, de vida, de verdad, de fraternidad. Donde todos vivamos en la libertad, en la responsabilidad,
donde todos seamos solidarios, hermanos, vivamos en la comunión, que es la clave de la política cristiana. Todos seamos servidores de todos. Los reyes, cuando le dice Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que cuando llegues a tu reino, yo sea el vicepresidente y el ministro de Relaciones Interiores. Ellos no saben lo que piden. Ustedes saben lo que piden. Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, de bautizarse con la sangre del bautismo. Ustedes son capaces de eso, porque es así como yo quiero que gobierne los que gobiernan conmigo. No, los reyes de este mundo tiranizan a los pueblos. No sea así entre ustedes. El que quiera gobernar sea el esclavo de todo, el servidor de todo, el siervo de todo. Como yo, que he venido a servir y no a ser servido. Y a dar la vida. Y a dar la vida. Esa es la realidad. En el fondo esta es la esencia de la política cristiana. La política que nos refleja el Evangelio. Esta mañana, Monseñor refería el pecado como ruptura de esa comunión y la salvación y la plenitud como la comunión universal con Dios, entre nosotros y con las demás criaturas. Para terminar, yo quiero en este tiempo de Cuaresma analizar un poquito el hijo pródigo. El hijo pródigo está en la casa del Padre, donde todos trabajan, donde todos comparten, donde todos obedecen al Padre. Incluso el Padre también comparte y también trabaja y también obedece. Y el hijo menor dice, no quiero ya vivir obedeciendo al Padre. Ya no quiero vivir compartiendo con mi hermano. Ya no quiero trabajar. Yo quiero vivir a mi manera, de manera individual. ¿Qué tengo para eso? El dinero. Con eso me basta. Me voy. Y entonces se va. Pero el dinero se acaba, como se acaba el poder, como se acaba la fama, como se acaba todo lo de este mundo. Y tiene hambre, sufre hambre, y se va a cuidar cerdo, el animal impuro, y eso lo deshumaniza de tal manera que él es el cuidador de lo impuro. Es más, lo impuro es más importante que él, porque él quiere alimentarse de lo que le dan a los cerdos y no se lo dan. Hasta que piensa, dice, no puede ser. En la casa de mi padre así nos tratan a los trabajadores. En la casa de mi padre hay justicia. Se vive con dignidad. En la casa de mi padre se respeta al ser humano. En la casa de mi padre es agradable trabajar.
producir en la casa de mi Padre. Todos compartimos la mesa, todos comemos dignamente. En la casa de mi Padre no es así. Me voy y le voy a decir a mi Padre que ya no me trate como hijo, sino como trabajador. Y el Padre, cuando lo ve en los símbolos del manto, la túnica nueva, el vestido nuevo, de lo que dice San Pablo: dejen los harapos del pecado y revístanse del hombre nuevo, el verdadero hombre nuevo, no el que inventa ideológicamente. Y le da la sandalia de la libertad, donde puede andar con libertad. Y le da el anillo de la comunión. Vuelve a ser hijo. Vuelve a estar en la familia de Dios. Y allí sí hay fraternidad, porque allí está la esencia de lo que es una comunidad organizada. Yo sé que ya me he pasado, pero voy a leerle un texto antiguo de un padre de un escritor cristiano antiguo que se llama Lactancio. Dice: si el hombre, dice Lactancio, el texto, dice el texto que nosotros, los animales tienen más fuerza que nosotros. Viven, nacen fuertes y se adaptan fácilmente en la naturaleza, en este mundo. Nosotros no. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, el otro. Cuando nosotros nacemos en una familia que nos quiere, que nos alimenta, que nos cuida. Alguien que nos va desarrollándose en la vida tratándolos. Nosotros podemos organizarnos para defendernos. Los animales no pueden, los animales no pueden organizarse, por más que quieran. Y termina diciendo: porque si el hombre se enfurece en vista de otro hombre, como vemos que hacen los animales salvajes, no podrían existir sociedad, porque los hombres, sociedad entre los hombres, ni orden, ni seguridad en las ciudades. No habría ninguna tranquilidad en la vida humana si la debilidad de los hombres estuviese expuesta no solo a los ataques de los demás animales, sino también se combatieran unos con otros continuamente, conforme hacen las bestias. De ahí que la política, o nos organizamos como hermanos o nos matamos como salvajes. Amén. Gracias.
Gracias, Padre Andrés. Gratamente complacidos todos con esta ponencia la tarde de hoy. Si alguno de ustedes quisiese hacer alguna pregunta, es el momento de hacerlo. El micrófono va a estar dispuesto por este lado. Levantando la mano, podemos organizar quién hará una pregunta ahora para que el Padre les conteste. Puedes acercarte por acá. Buenas tardes, mi nombre es Francis de Sidre, vengo por el Consejo Arquidiocesano. De verdad felicitarlo, qué bello, hermoso, la política cristiana, ¿no? Ya aprendimos un poquito más. De verdad, yo creo que el reto más grande del laico es inspirar a todos nuestros hermanos a seguir con este lineamiento que Papá Dios de alguna manera nos da en la palabra con respecto a la política cristiana. Yo creo que la pregunta más difícil sería cómo inspirar nosotros a que se dé ese cambio político, que sabemos que no va a ser fácil, que sabemos que va a ser largo y duro, pero de alguna manera, ¿cómo podríamos nosotros, quizás esa gotica en ese gran mar, inspirar a los demás hermanos? Gracias. Así es. Mire, una cosa yo venía pensando, una cosa que nos hemos planteado cada rato, que hablamos de doctrinas sociales, cómo ponerlo en práctica. Ese es el reto más grande. Miren ustedes que la doctrina social de la Iglesia no comenzó primero con documentos, ni con reflexiones. Comenzó con cosas prácticas, con acciones. Cuando León XIII escribió y publicó la Rerum Novarum, había muchos predicadores, obispos, catequistas, muchos organizando a los obreros, planteando ideas, métodos, estrategias de poder responder a la situación de los obreros, la situación obrera, la situación del trabajo. Una situación que, según la Rerum Novarum, según León XIII, es una situación esclavizante. Y luego, después de mucha tarea y organización y movimientos, ya desde el cristianismo, o de lo que se llamó el catolicismo social en los países europeos, nace entonces la reflexión, la doctrina social de la Iglesia. Ha ocurrido después dos cosas. Los activistas se han olvidado de la doctrina y los que pensadores de la doctrina nos hemos olvidado de ponerla en práctica. ¿Ve? El reto es, nos lo hemos planteado nosotros en todos los años que llevamos. El reto es, primero, formar en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo a los activistas políticos, a los activistas sociales, para que tengan lo que llamamos nosotros humanidad, porque muchas veces pierden el sentido del ser humano y se limitan simplemente a la estrategia de cómo conseguir el poder. Se olvidan de los principios, los valores. Y en eso estamos empeñados. Hemos conversado mucho sobre esto, muchísimo, años y años conversando sobre eso. No nos cansamos de conversar. Queremos enseñar la doctrina,
queremos difundirla, meterla en la conciencia de cada uno, para que un activista político no confunda, para que un activista político no diga es que la política es una cosa y la religión es otra. O sea, yo soy cristiano cuando rezo, pero no soy cristiano cuando soy político. Cuando decía un joven, un grupo de jóvenes, una reunión que tenía, desde que conseguí a Cristo, me aparté de la política. Y decía otro, no, Señor, ahora es cuando más político tiene que ser. Pero siendo cristiano, político, tienes que vivir los valores y sembrar los valores. Decía un ideólogo político, un pensador político, un filósofo político, más bien político de nazista, decía, la táctica, el secreto del político es saber dónde está el enemigo para poderlo atacar y eliminarlo. Emmanuel Mounier decía, no señor, la táctica, la clave del político cristiano es saber dónde está el hermano para servirle, al estilo del buen samaritano que comentaba también Emmanuel Mounier, el creador del personalismo comunitario. ¿Alguien más había levantado la mano para hacer una pregunta? Pensé que había visto a alguien más levantando la mano para preguntar. Bueno, Padre, realmente estamos muy, pero muy complacidos con esta ponencia la tarde de hoy. Queremos entonces recordarles que el día de mañana estaremos nuevamente acá desde las 5:30 de la tarde. La conferencia será acerca de la Iglesia y los Derechos Humanos. Estará haciendo la ponencia Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Agradecemos a todos ustedes la presencia el día de hoy. Esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Muchísimas gracias.